Buenos días a todos. Nosotros entramos entonces a este momento de reflexión donde podemos meditar en la palabra de Dios en esa mañana. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Nuestra serie se llama Días Mejores y el tema del mensaje de hoy es Cristo imparable. Es un texto que está ahí en el Marcos capítulo 12 de los versículos 13 al 34, un texto un tanto largo, así que vamos a orar, pedir la bendición del Señor en ese momento en que vamos a reflexionar. ¿Ok? Oremos al Señor. Señor amado, te pedimos que en ese instante donde nuestra atención está dedicada a tu palabra, que tú, Señor, permita que podamos mantenerla así y aprender de ti. Señor, habla a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, ser revigorados. Necesitamos, Señor, ser levantados, exhortados, abrazados por tu palabra. Que hoy día sea una mañana muy especial en el encuentro contigo, Señor. Que este Cristo imparable pueda trastornar nuestros corazones, revolucionar nuestras mentes, llevándonos a la obediencia, a la entrega de nuestras vidas a Él. En el nombre de Él que oramos agradecidos. Amén y amén. Queridos hermanos, acompáñenme en esa lectura que va aquí desde el versículo 13 del Evangelio de Marcos. Todo el texto aquí está en la Nueva Versión Internacional. Así dice el texto bíblico. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenerle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, ¿por qué no te fijas en las apariencias, sino que en la verdad, y de verdad enseñas el camino de Dios? ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, les replicó Jesús. ¿Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, del pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, y al ver lo bien que Jesús les estaba contestando, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo.
es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mis hermanos, como pueden ver, Jesús estaba en la última semana, la semana de la pasión, en un encuentro con fariseos, con saduceos, con herodianos, con toda esa gente. Jesús estaba siendo confrontado. Vimos la semana pasada Jesús siendo cuestionado con relación a su autoridad. Y ahora vemos Jesús recibiendo otros emisarios por parte de los líderes de los judíos, como tratando de ponerle una trampa. Fíjate que hay un efecto que es bastante común en diversos momentos de la vida, en los deportes también, por ejemplo, que es el efecto underdog. Es decir, si están dos personas luchando, peleando, en conflicto, uno va a tener ahí una predilección de hinchar por el más débil, por el que está perdiendo, ¿no es cierto? Y ese deseo de hinchar por el que tiene menos recursos para ver triunfar por sobre los poderosos es algo que nuestra sociedad ha desarrollado bastante, ¿no? Por eso nos gusta, por ejemplo, la idea del David Goliat, ¿no? Cuando David vence al Goliat, no solamente porque estamos al lado del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Excepto que seas un filisteo, te va a encantar esa historia. ¿Por qué? Porque ver al más débil siendo victorioso por sobre el más poderoso es muy interesante. Pero en ese caso aquí es muy conflictivo. Jesús es aparentemente el más débil, está ahí, es simplemente un hombre común y corriente que está haciendo cosas maravillosas, y el gran poder de la máquina religiosa está en contra de él. Entonces, ver ese embate ahí es muy interesante, y lo que vemos aquí es la utilización de una estrategia mucho más astuta para pillar a Jesús en algo, a través de la cordialidad, a través de la amabilidad, de preguntas que son turbias, de preguntas que tienen segundas intenciones, pillar a Jesús. Y Jesús no deja por menos, ¿cierto? Ese es el momento donde Jesús bota el micrófono, ¿no? El drop the mic. Jesús dice lo que tiene que decir y los deja en vergüenza ahí. Ese es el momento clave. El texto que hemos leído tiene tres grupos de preguntas, tiene tres preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a analizar ahí ese texto, que es un texto largo, en su unidad. Es una unidad que va ahí desde el versículo 12 en adelante hasta el 34. Y por lo tanto, desde el 13, hasta el 34. Tres grupos. Pensemos ahí en estos grupos. Primeramente, tenemos tres grupos de líderes. Aparecen primeramente los fariseos y los herodianos. Una unión siniestra, una unión muy macabra, porque los fariseos eran una secta, era un grupo de laicos ultraconservadores, y los herodianos eran partidarios políticos de Herodes. Por lo tanto, apoyaban al Imperio Romano, se beneficiaban de los acuerdos y de la gestión del Imperio Romano. También eran personas que moralmente o religiosamente, podríamos decir, eran más seculares, eran casi opuestos. Pero estos dos grupos se unen con la intención de hacer una trampa ante Jesús, poniendo a Jesús contra la pared en una situación ahí que vamos a ver más adelante, ¿cierto? El segundo grupo que viene a hacer preguntas son los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los sacerdotes, un grupo sacerdotal que estaban a cargo del liderazgo del templo. De este grupo salían elegido el que sería el sumo sacerdote. Entonces eran personas que estaban en la punta de la máquina religiosa de la época. Se beneficiaban obviamente de la gestión de los sacrificios. Fíjense que Herodes había hecho un acuerdo con ellos, en el sentido de que el templo majestuoso que estaba ahí estaba siendo construido por Herodes, con plata pública, por decir así, y ellos se agarraban entonces de esta cercanía con los poderes. Se les subió para la cabeza el poder y se creían muy importantes. Y también tenía algo muy interesante con relación a ellos, que es que ellos tenían una postura teológica, lo que en nuestros días podemos decir así, más liberal, más secular. En otro sentido, ellos no creían ni en los ángeles, ni en los espíritus, ni en la resurrección final. Eran mucho más escépticos, ¿cierto?
Ese es el segundo grupo que hace la segunda pregunta. Y el tercer grupo viene simplemente una persona aislada, que es el maestro de la ley. Y los maestros de la ley eran los doctores en teología, eran aquellos que enseñaban la ley al pueblo, y aquellos que conocían el Antiguo Testamento con profundidad y aquellos que tenían mayor autoridad en el proceso de enseñanza. ¿Ya? Los fariseos no eran maestros de la ley necesariamente. Un maestro de la ley podría ser también fariseo, pero no necesariamente. Pero un maestro de la ley era un doctor en teología, así tal cual, ¿cierto? Esos eran los tres grupos. También cada uno de ellos hizo un estilo de pregunta diferente. Los primeros hicieron una pregunta que provocaba políticamente la población y Jesús. Porque era el tema de pagar impuesto a César, ese impuesto específicamente, porque era un impuesto que era la marca de la posesión del dominio del Imperio Romano sobre ellos. Entonces, ¿servían a Dios o servían a César? Fíjate que la moneda con la que pagaban incluso venía una inscripción como César, el sumo pontífice. Entonces había algo de religioso ahí, y por eso la tensión que quisieron provocar en Jesús era una tensión política. Pero en la segunda pregunta, la pregunta de los saduceos, ellos vienen con una pregunta de naturaleza teológica. Lo que ellos querían es que Jesús quedara en vergüenza por su creencia en la resurrección, contrastando un mandamiento que era comúnmente aceptado entre ellos, mostrando que eso no tenía lógica si la resurrección fuera un hecho teológico. Entonces querían cuestionar a Jesús y exponer a Jesús teológicamente, y obviamente lucirse en contra de los fariseos que creían en la resurrección, en los ángeles y todo eso, ¿no? Y el tercer tipo de pregunta es una pregunta que es diferente de las anteriores, que no surge necesariamente con un intento de pillar a Jesús en algo, pero es más bien una curiosidad, un cuestionamiento bastante lógico, bastante positivo, pero que es de naturaleza bíblica, hermenéutica. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es la postura bíblica de Jesús al leer el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Son tres tipos de preguntas diferentes. Y obviamente que Jesús viene con tres respuestas diferentes. Aquí es como resumimos todo lo que vamos a decir hoy día. Cómo Jesús responde a estas tres preguntas, apuntando primeramente a una tríade común a nosotros cristianos. Primeramente, fe. ¿Por qué fe? Porque nuestra fe en Dios no nos limita en nuestro deber social. Y nuestro deber social no debe ser puesto por sobre la alabanza en Dios. ¿Fe en el César o fe en Jehová? La fe en Jehová no me impide ser parte de una sociedad, pero ser parte de una sociedad no significa que tengo que poner fe en cualquier otro que no sea Jehová. También Jesús en la segunda respuesta apunta a la esperanza. La esperanza de la resurrección es el fundamento también de nuestra espiritualidad. Una teología débil es una teología que nos quita esperanza. Y es aquí donde Jesús nos corrige. Y también Él termina hablando de amor, porque el amor es la esencia de la revelación del carácter de Dios. Él debe ser amado por sobre todo, y por amar a Él, amaremos también a nuestro prójimo. Fe, esperanza y amor. Es así como Jesús responde. ¿Por qué pongo esas tres respuestas de Jesús de esa manera? Porque como van a ver, mientras más ellos apretan a Jesús, mientras más ellos traman en contra de Jesús, más Jesús deja explícita la verdad del Evangelio. Mientras más ellos intentan acallar a Jesús, más oportunidades dan a Jesús de hacer más visible su proyecto, más visible su amor. Y al final, cuando ellos tratan de matar a Jesús, Jesús en su muerte es glorificado, porque su muerte viene exactamente a cumplir su propósito final. Pero a lo que vamos aquí es tres respuestas definidoras de Jesús. Vamos a analizarla una por una. Primeramente, Jesús responde a aquellos que preguntaban sobre si es correcto entregar el impuesto a César, ¿cierto? Y en esta respuesta Jesús muestra que el Evangelio nos da la real perspectiva de a quién seguimos y a quién servimos, ¿cierto? Estos hombres fueron los que hacen la primera pregunta. Ellos llegaron con palabras muy elogiosas hacia Jesús. Y ahí se ve su hipocresía.
Obviamente que ellos odiaban a Jesús, ellos eran contra en todo lo que Jesús representaba, pero ellos se acercan y dicen: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que no te dejas influir por nadie, que no te fijas en las apariencias. Todo eso con el intuito de que de sacar de Jesús una respuesta, ¿cierto? Una tendencia. Utilizan esas palabras dulces, y eso es lo más hipócrita, ¿no? que deja en ver ahí. Van con un objetivo bastante negativo, pero con palabras suaves. Y cuestionan a Jesús, y ponen a Jesús en contra de la pared. ¿Es correcto o no pagar impuestos a César? Ellos tenían una idea en sus cabezas de que, si bien ellos estaban de acuerdo en seguir y servir a César, por otro lado ellos creían que el reino era un reino concreto, material, de un Mesías que iba a venir como rey real de estos políticos, ¿no? Y la gente pensaba así. La gente tenía esa duda. La gente lo hacía por obligación, pero contra su voluntad. Esa era la real situación. Y Jesús, al tiro, denuncia la estrategia de ellos. ¿Por qué me hacen trampas? Jesús seguramente utilizó palabras correctas, pero en nuestros días Jesús: oye, que ustedes son carepalos, ustedes, ¿cómo puede ser eso? Jesús les denuncia ahí su hipocresía, y su respuesta incluye una estrategia inédita. Jesús dice: tráigame una moneda, mostrando que ellos mismos tenían ese tipo de moneda que ellos consideraban, algunos de ellos, objeto de cuestionamiento. Esa moneda era el valor de un trabajador, una diaria de un trabajador, el salario de un trabajador por un día, que era fijado por ley de impuestos, como un impuesto a la renta, podemos decir así, o un impuesto de empadronamiento, símbolo de la dominación del Imperio Romano, que fue ahí establecido en el año más o menos 6 después de Cristo, si no me equivoco. Bueno, la moneda traía la inscripción de Tiberio César Augusto. César es un título, no un nombre, ¿no? Y Tiberio es el nombre. Y al revés decía sumo pontífice, es decir, el máximo líder religioso. Había una idea de divinidad en la función del César, ¿no? Y entonces Jesús deja en evidencia que solo la posesión de la moneda dejaba clara la hipocresía de ellos, ¿no? Porque ellos manejaban esa moneda. El pago de ese impuesto solo se podría realizar con esa moneda en específico y no con otras, ¿no? Y Jesús pide la moneda y les hace una pregunta. ¿De quién es esta imagen, esta inscripción? Y ellos responden: del César. Al que Jesús muestra con su sabiduría y los deja en vergüenza y dice: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está mostrando para nosotros ahí? Primeramente, que esa fue una respuesta totalmente abrumadora, y dejó en vergüenza a estos hombres, porque ellos no podían acusar ni que Jesús estaba apoyando el Imperio Romano, ni que estaba restando divinidad a Dios. Lo que Jesús estaba mostrando ahí es que habían autoridades de las cuales nosotros estamos en ese mundo, no podemos escapar de ellas. Esa es una realidad. El César era el César, una autoridad instituida por Dios, que estaba ahí para bien o para mal, pero estaba ahí. Pero en contrapartida, Jesús pone raya la cancha de una forma bastante bonita, y dice que nosotros no podemos dar al César lo que es para Dios. Cuando él responde de esa manera, él responde a los fariseos: dé al César lo que es del César, y a los herodianos dé a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ambos de una manera u otra estaban restando a Dios lo que era digno de él. Y fíjate, lo que Jesús apunta aquí es que nosotros no debemos depositar nuestras esperanzas en una salvación político y social. César no es Dios. Solo Dios es Dios, y tengo que dar a Dios lo que es de Dios.
El Estado no es Dios, el mercado no es Dios, la revolución no es Dios, el partido no es Dios, la ciencia no es Dios, el éxito no es Dios, el pueblo y la voluntad del pueblo no es Dios, el progreso no es Dios, el consumo no es Dios, la prosperidad no es Dios. Por lo tanto, no debemos poner nuestras esperanzas en todas estas cosas. Hay que dar a Dios lo que es de Dios, pero también hay que ser responsables socialmente, porque lo que apunta es ese impuesto que es entregado a las arcas del Imperio Romano regresa para beneficio de aquel mismo pueblo en el resultado de la Pax Romana que estaba siendo instalada. Ellos vivían en un mundo pacificado, ellos vivían en un mundo con un desarrollo social bastante impresionante para la época, financiado obviamente con la plata de todos. Que eran gobiernos paganos, eran gobiernos paganísimos. Eso no es el punto acá. Dios sigue siendo Dios independiente de quién gobierna el mundo. Pero a Dios hay que dar lo que es de Él. Y no poner al César o a cualquier otra cosa en el lugar y en la autoridad, el respeto y la dignidad que solo a Dios pertenece. También no pongamos nuestra fe aquí hacia los fariseos y a nosotros también en un legalismo vacío. Adorar a Dios es depender totalmente de Él para nuestra salvación y nos lleva a actuar también con responsabilidad en la sociedad. La salvación por obras, como hacían los fariseos, resta la gloria de Dios. Así que Jesús entonces, a través de esta pregunta, nos llama a la fe en este evangelio que nos da la real perspectiva de a quién servimos. Pero también, al responder ahora a la pregunta de los saduceos que preguntaron esa cuestión rara, ¿qué pasa con una mujer que se casó y de repente murió el marido? Ellos, dos cosas aquí. Primero, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, como ya dice el texto. Y ellos presentan un problema de la ley del levirato, una ley del Antiguo Testamento, en la cual cuando un hombre muere, un hombre casado muere y no tiene hijos hombres, para preservar su genealogía, el hermano debiera casar con la viuda. ¿Por qué? Porque habían implicaciones sociales de herencia en esto, ¿cierto? Por eso esa ley ya no tiene sentido después del fin del Estado judío. ¿Por qué? Porque a través de esta herencia se entregaría, por ejemplo, el derecho a la tierra, la propiedad que era de esta familia. Se traspasaría de generación en generación, pero si se muere la familia, la rama de este caballero, su propiedad se pierde. Entonces se genera un problema ahí legal. Uno de los libros del Antiguo Testamento que habla sobre eso es el libro de Ruth, que ya fue bien conocido por muchos de nosotros. El Evangelio entonces aquí es presentado de qué manera Jesús es cuestionado con relación a la veracidad de la resurrección. Ellos llegaron, los saduceos llegaron agrandados, porque ellos eran de los más agrandados. Se creían la última chupada del mate. ¿Por qué? Porque ellos se creían más superiores teológicamente, porque no creían en esas cuestiones de religiosidad popular. Ellos no se creían como parte del pueblo. Ellos se creían superiores. Ellos eran los sacerdotes. De ahí venían los sumos sacerdotes. Tenían acceso directo con los principales gobernantes de la región. Ellos también tenían una arrogancia teológica que la dejan en evidencia acá. Y grandes como vinieron, salieron chiquititos. Mira lo que hace aquí. Ellos vienen con esa teoría absurda de una mujer que se casó con 6 hermanos. ¿Cierto? Y murieron los 6, murió la mujer, y en el cielo, en la resurrección, será esposa de quién. Jesús los humilla, tal cual. Primeramente diciendo, oye, que son ignorantes ustedes, ¿eh? ¿No han leído la Biblia nunca? Los dejan así, ¿cierto? Porque la respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús dice, ustedes andan, ¿en qué mundo viven ustedes? Ustedes están profundamente equivocados. Y les dice, primeramente, respondiendo a la cuestión del tema de la resurrección, si la mujer se casa con quién. Amigos, les cuento algo. En el cielo, las cuestiones funcionan de otra manera. En el cielo la gente ya no se va a casar, esa ley ya no se aplica, ¿cierto? Entonces,
primeramente ustedes tienen una idea muy equivocada del cielo. En otro lado, ustedes dudan de la resurrección. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va y toma uno de los textos más conocidos. Yo creo que cualquier recién nacido judío podía decir ese texto. Dice, ustedes no han escuchado, no han leído en el libro de Moisés, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos creían en el Pentateuco, pero no creían y no consideraban toda la tradición oral, que era de donde los fariseos, por ejemplo, sacaban todos esos miles de mandamientos, ¿cierto? Ellos se jactaban de creer solamente del puro Moisés y no en las añadiduras de la historia. Entonces Jesús va al puro Moisés, al texto que ellos dicen que creían. Y si ustedes no han leído el texto de Moisés, es decir, en el Pentateuco, donde dice, yo soy, y más, Jesús va al corazón del encuentro de Dios con Moisés, un texto conocidísimo, importantísimo, en la zarza, así como si ellos fueran tan ignorantes al punto de decir, mira, Pentateuco, donde Dios en la zarza habla con Moisés, así como casi como guiando personas que no conocían o que eran totalmente ignorantes en las escrituras. Y dice, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una frase que estaba impregnada en la mente de todos. Todos habían escuchado eso, ellos habían leído eso, obviamente que sí. Y ahí Jesús interpreta para ellos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No, yo creo que obviamente que no hicieron eso, pero si fueran nuestros días, la gente va a decir, esa dolió. Esa dolió. Eso hay que reconocer. Qué terrible, que eso fue el momento así como drop the mic. El segundo, ¿cierto? Porque, y termina, ustedes andan muy equivocados. Jesús dejó en vergüenza a estos hombres porque ellos se lanzaron y ellos estaban realmente equivocados. Jesús no les humilló así gratuitamente, mostrando que el Evangelio nos da la real perspectiva de hacia dónde vamos. Esa es la esperanza del Evangelio. Jesús está hablando de resurrección. ¿Hay resurrección en las Escrituras? Sí hay. En el Antiguo Testamento apunta claramente a la resurrección del reino futuro, eterno, con Dios. Hay dos lecciones acá. Primeramente, para aquellos que buscan una fe humanamente, carnalmente, más refinada, de acuerdo a los tiempos, que sea más de acuerdo a la cultura, que responda, que hagan diálogos, que hagan... Jesús muestra que eso nada más es que la ignorancia de la misma palabra. La fe bíblica, la fe robusta, la fe contundente, es una fe totalmente sustentada en las Escrituras. Se ve muchos que se quieren creer más... adaptados al mundo contemporáneo, ajustando el Evangelio a las demandas del mundo contemporáneo, y que básicamente lo que ellos están demostrando es su ignorancia con relación a la palabra misma. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, y la palabra de Dios da recursos suficientes para vivir en cualquier época, incluso en nuestra época. La arrogancia de querer replantear las Escrituras, reescribir, repensar, rehacer, rediseñar, y eso más que nada es esa misma arrogancia de los saduceos. Muestra nada más que ignorancia de lo que la palabra misma explica. Y más, ellos no solamente ignoraban, no eran solamente ignorantes, no conocían las Escrituras, pero ellos también rechazaban el poder de Dios. Es decir, no se sometían a la palabra tal cual como ella está. No creían en ella y perseguían y perseveraban en su incredulidad. Pero también la otra cosa que Jesús nos enseña acá es que la vida futura nos sobrepasa. Quizás ustedes están pensando en ese momento es, pucha, es que en el cielo no voy a estar casado, y de repente se mira a la esposa, al marido, pucha, ¿qué va a pasar en el cielo? ¿Habrá sexo? ¿Habrá café? Preguntas importantes, ¿no? Que uno se hace, ¿qué pasará en el cielo? Jesús apunta que la vida celestial, la vida en la gloria eterna, va a ser tan absolutamente superior a esta,
que esas pasiones, esos placeres, esas cosas que nosotros utilizamos para alegrar nuestros corazones serán prácticamente olvidadas. Habrá mucho más. Y habrá café en nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. El Evangelio nos da la real perspectiva de hacia dónde vamos. Pero Jesús responde al tercero. El tercero llegó con otra postura. El texto dice que uno de los maestros de la ley se le acercó porque lo oyó discutiendo. Y al ver lo bien que Jesús respondía, no hace una pregunta que tiene la impresión de ser para pillar a Jesús en algo, pero una pregunta honesta. Yo creo que él hizo una pregunta desde una cierta honestidad. Y lo que él pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? Una pregunta contundente. Quizás Jesús dijo, al fin una pregunta decente. Y eso es interesante porque él era un maestro de la ley, probablemente un fariseo. Y ellos tenían 613 mandamientos, algunos negativos, otros positivos. Y decir cuál mandamiento gobernaba por sobre todos era establecer una clave hermenéutica muy importante. Era una forma de interpretar todo el Antiguo Testamento profundamente relevante para discernir la espiritualidad de aquellas personas. Básicamente, él pregunta, ¿cuál es la esencia de la fe? ¿Cuál es la esencia de la esperanza? ¿Cuál es la esencia del judaísmo? Esa es la pregunta, ¿no? Y Jesús da una respuesta clásica. Primeramente, Jesús introduce con la Shema. La Shema es ese texto que hemos leído de Deuteronomio 6. Shema significa oye, es literalmente tal cual, es la transliteración, ¿no es cierto?, de la expresión oye, porque el texto se inicia así, oye, oh Israel, ¿cierto? Entonces quedó famosa con esa expresión así. Todos ellos conocían y repetían eso, tenían eso en los dinteles de las casas, tenían ellos en los filacterios de las ropas. Era el texto clásico del monoteísmo judío. Jesús entonces comienza por ahí, mostrando que la esencia de la fe está en la declaración fundamental compartida por todos ellos. Nadie podía negar la respuesta de Jesús. Jesús estaba siendo sumamente bíblico en su respuesta, comenzando por ahí. Porque, ¿qué es lo que muestra? Muestra la singularidad de Dios. Dios es único. Y Él es el único y el verdadero Dios. Por lo tanto, todos los mandamientos nos conducen a conocer el carácter de Dios. Dios importa, no el hombre. El foco de la obediencia no está en el hombre, está en Dios. Dios es único, todo apunta hacia Él, todo fue hecho por Él, Él es el único que gobierna, el único que existe. Y ahí viene el mandamiento. Ama a Dios. La forma como Jesús describe es ligeramente es similar, es idéntica al texto del Pentateuco, pero tiene una ligera diferencia, porque él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí fue probablemente añadido tu alma, ¿cierto? Corazón, mente y fuerzas, está en el texto original que hemos leído hoy día, ¿no? Y él expande ahí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la respuesta, pero Jesús añade, no solamente el primer mandamiento, pero el segundo. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pone los dos como la clave hermenéutica para interpretar toda nuestra relación con Dios y con el mundo. Lo que Dios estaba mostrando ahí, que nosotros debemos entender que el Evangelio nos lleva a una relación con Dios, un Dios que es único y verdadero, pero ese Dios establece la relación con nosotros basado en su mismo amor. Lo que Él demanda de nosotros no es una obediencia estricta de por sí. Lo que Él quiere es más, Él quiere que nosotros le amemos. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? El plan de Dios para tu vida es que tú le ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que lo ames conscientemente, que lo ames genuinamente, que lo ames y lo demuestres físicamente. Y Jesús
agrega el tema del amor al prójimo, apuntando que ese segundo mandamiento es la evidencia clásica de la obediencia al primero, ¿cierto? Es la consecuencia lógica. Aquí no está, como algunos creen, validando el autoamor propio necesariamente. Aquí lo que apunta es, nosotros ya nos amamos, ya nos cuidamos. Es decir, la tendencia del ser humano es ser intrapersonal. Y aquí lo que vemos es, ama al prójimo. Tratando al prójimo con la misma dignidad que tratamos a nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí hay entonces un sincericidio por parte de este maestro de la ley. Porque el maestro de la ley felicita a Jesús, incluso repite con palabras probatorias a Jesús, así como más o menos, ¿no? Y termina diciendo que todo eso es más importante que los holocaustos y los sacrificios. Él hace una síntesis de lo que Jesús dijo, mostrando ya, yendo un poquito más allá que un fariseo promedio iría, que un maestro de la ley promedio en aquel entonces iría, porque los sacrificios, los saduceos quedaron así padrados porque ellos ganaban con eso. Entonces, oye, más importante que los sacrificios, a ver, más importante que la obediencia a los demás mandamientos. Entonces generó obviamente una conmoción ahí, y Jesús, al ver que había respondido con inteligencia, afirma: no estás lejos. No sabemos si este hombre se convirtió o no, pero claramente él había entendido algo que los anteriores no habían entendido. Jesús presenta ahí el corazón del Evangelio. Dios es amor, y todo lo que Dios demanda del hombre es que el hombre lo ame. Eso es adoración. ¿Qué es lo que es adoración? Adoración es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esa es adoración. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿cierto? Es vivir en adoración, en dependencia, en entrega, en servicio, en obediencia a Dios. Dios quiere que le ame con lo que yo soy, con esa nueva identidad que Él me dio. Por eso me dice con todo el corazón, todo lo que yo soy conspira para Él. Y Dios quiere que lo ame con todo lo que yo soy. Dios quiere que yo le ame con toda honestidad y entrega. Es decir, con todas mis emociones, con todas mis voluntades. Cuando te pones la meta para la vida, la meta para tu familia, la meta para tus próximos años, la meta tiene que ser amar más a Dios. Para eso existe, para esto fuiste creado, para esto fuiste redimido. Dios quiere que ames con toda su honestidad, con toda su entrega, pero Dios también quiere que ames con todo su cerebro, con toda su inteligencia, con toda su racionalidad. El amor a Dios no es un amor ignorante, no es un amor emocional, no es una búsqueda consciente por más de Dios. Que estudies, que aprendas, que conozcas. Eso ya había dicho a los saduceos. Dios quiere que lo ames con todas sus capacidades, con todos sus esfuerzos. Tiene que apuntar hacia Dios. La meta de la vida no es vivir una vida acomodada con una casa, un perro, 2 hijos, un auto en la puerta. No, la meta de la vida es vivir para amar a Dios con todo y ser consumido en ese proceso. A eso fuimos llamados. Por eso Dios a veces nos da cosas, a veces nos quita cosas, a veces nos da familia, nos quita familia, nos da amigos, nos da trabajo, nos quita amigos, nos quita trabajo. El punto no está en las cosas que tenemos, que dejemos de tener. El punto está en que yo existo para Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y muestra también que el prójimo debe ser amado como consecuencia, no por sobre Dios, ni siquiera a la par. Es el segundo, no el primer mandamiento. Porque el prójimo, como se ve en la práctica de los judíos de la época, ellos tenían el cumplimiento de la ley muy estricto, pero despreciaban al prójimo en su práctica real. Y lo que Jesús dice es que no puedes amar a Dios sin amar al prójimo. Ese es el segundo mandamiento, está presente ahí en todo eso. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Porque esa es una evidencia de que realmente amas a Dios. Porque Dios ama a Él. Y el amar a Dios me lleva a ser parecido con Él. El amor entonces que Jesús enseña acá es ese amor que se encuentra en los evangelios, que nos conduce a la esencia del carácter de Dios. Ahora, Jesús aquí nos está enseñando, en primer lugar, en esas 3 respuestas que Él da, que la fe verdadera va a conjugar responsabilidad social con piedad reverente. Una fe correcta, verdadera, bíblica,
No da espacio a idolatrías seculares, ni tampoco se aleja de la realidad, de las responsabilidades y de las autoridades instituidas por Dios. Jesús dice claramente, pague los impuestos, pero adore solamente a Dios. En la segunda pregunta, Jesús nos enseña que la esperanza verdadera es resultado de sumisión a la palabra de Dios. Una esperanza profunda, que llena el corazón de alegría. Una esperanza que vence la pandemia, el COVID, el temor, la cesantía y todas las inseguridades de la vida. Esa esperanza es consecuencia de una correcta teología. Aquí es donde el valor, y lo digo claramente, aquí es donde, por ejemplo, el valor de la escuela bíblica se hace notar. Porque si tú conoces poco de la Biblia, si tú conoces poco de las Escrituras, pocos recursos tendrá para constituir una esperanza verdadera ante ese mundo de tantas inseguridades. ¿Dónde va a fundamentar su fe? ¿Cómo va a tener herramientas para contrarrestar las preguntas, las dudas y los cuestionamientos? Porque si no estás profundamente enraizado en las Escrituras, vas a terminar buscando esperanza en otro lado. De lo cual tenemos que tener cuidado. Pero también muestra aquí que la ignorancia bíblica te va a privar de esperanza. La ignorancia bíblica te va a privar de alegría en la vida. Así que estudia la palabra y sométate a la palabra como ella es, sin querer crear teologías paralelas. Pero por fin en la tercera pregunta Jesús muestra que el amor verdadero es adoración a Dios. La obediencia de la ley es amar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. El amor verdadero es eso. Es ahí donde encontramos la esencia de la religión. Por eso tenemos cultos, por eso tenemos iglesia. ¿Para qué? Para llevar a las personas hacia donde ellas deben estar. En un encuentro de amor a Dios, para dar a Dios todo el amor que Él se merece. Eso es lo que Dios demanda. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Ame a Dios más que amas a tu marido, a tu esposa. Ame a Dios más que amas a tu carrera, a tu proyecto, a tu familia, a tus hermanos. Ame a Dios más que lo que amas a tus bienes, a tus negocios, a tu proyección. Ame a Dios más de lo que amas a tu apariencia. Ame a Dios más de lo que amas el café. Ame a Dios. Es una lucha constante en nuestro corazón de poner a Dios primero y decir yo soy el segundo. Todos los días. Yo no soy el primero. Mi familia no es lo primero. Mi salud, mi vida, todo eso está para Dios. Y lo pongo para su propósito. Cual sea. Así amarás también a tu prójimo. Y cuando amas a tu prójimo, imitas a Dios. Esa es la meta de la vida. En ese texto vemos a un Jesús invencible. Cuanto más lo presiona, más crece. Y cuanto más lo traman contra él, mejor es para Jesús. Y al final cuando lo matan, es ahí donde triunfa gloriosamente. Eso quiere decir que debemos nosotros rendirnos a Jesús. No puedes resistir al amor y al poder del Evangelio. Jesús es una realidad que ya está. Ríndase a Jesús. Ríndase a la verdad del Evangelio que Jesús instauró. Él es invencible. Y Él vendrá con su reino y con su poder a terminar la historia. Ríndese a Jesús. Entrega su vida a Jesús. Arrepiéntate de sus pecados. Confiesa a Jesús como su único Señor y Salvador. Y aprenda con Jesús a amar a Dios con todo tu corazón. Pero también ese texto nos muestra un Jesús inevitable. Él sigue avanzando sin importar la oposición, sin importar todo lo que han tramado contra Él, contra su pueblo, contra su iglesia, contra ninguna oposición es suficiente de frenar a Jesús. Él hará lo que Él vino a hacer. Él decidió amarnos. Y nada podrá impedirlo. Que ese Jesús inevitable entre en nuestras vidas y nuestras familias y trastorne nuestros corazones, llevándonos hacia Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir que la gracia del Señor nos bendiga en ese momento. Señor amado, muchas gracias porque tu palabra nos amplía la comprensión del mundo en el cual vivimos. Señor, muchas veces nosotros estamos como estos hombres, engañados por las filosofías del mundo en el cual vivimos, inventando teologías como que para justificar nuestros pecados. Muchas veces nosotros inventamos excusas para vivir una vida espiritual mediocre, fría, o incluso para ocultar nuestra incredulidad.
Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda romper toda barrera de incredulidad que hay en cualquier corazón que nos escucha. Que tu Espíritu Santo pueda traer nueva vida, regeneración, arrepentimiento. Que podemos entender, Señor, que tú reinas por sobre todo. Que podemos entender, Señor, que hay una esperanza al final de la historia y que tú eres esa esperanza. Y que podemos también, Señor, aprender a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner a un lado todas las metas humanas, carnales, pecaminosas que hemos puesto para nosotros como objetivo de vida. Y ayúdanos, Señor, a entender la vida con tus ojos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén.